¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas de Venezuela. La ex fiscal Luisa Ortega comenzó a cantar toditito, señores. Agazate Nicolás Maduro. Luisa Ortega está denunciando en Brasil ante los cancilleres de diferentes países todos los actos de corrupción en Venezuela. A continuación les dejo precisamente con el resumen de noticias, con las declaraciones de Luisa Ortega, como también los análisis y los cuestionamientos correspondientes. Al final del video déjenme su opinión. ¿Qué piensan de todo lo que está cantando Luisa Ortega? 10:54 de la mañana en Brasilia comenzó la intervención de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur. Escuchemos. Sumado a la constituyente, una forma de destruir la Constitución y las leyes, una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esta constituyente tiene una comisión por la justicia, se llama, con facultades para imputar, para perseguir, para condenar y, como vuelvo a citar al fiscal general de Uruguay, para de manera como una inquisición tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político, porque eso es lo que se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo. Se van a perseguir a los adversarios políticos, no solamente para perseguirlos, sino para destruirlos. Y en el caso concreto, he sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar. No solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción y fui en un proceso de 32 minutos, 32 segundos, realmente muy breve. Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la fiscal general de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Estoy hablando de Tarek William Saab, quien, de acuerdo a la información que manejamos, efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. Y así como esto, tenemos que construir un expediente, una investigación en contra de mi esposo y en contra de algunos fiscales. Qué casualidad, contra el fiscal contra la corrupción, la subdirectora contra la corrupción, director general de actuación procesal, señalando que habían abierto una cuenta el 29 de marzo de este año en Bahamas, en un banco llamado UBS. Ese banco no existe en Bahamas. ¿Cómo se justifica que un banco que no existe en un país puedan abrir una cuenta? Pero no solamente eso, a simple vista se ve la falsedad
de los documentos que no toleran ninguna experticia. Y lo más grave de esto es que las pruebas van a ser resguardadas en el Banco Central. Porque el Banco Central es parte del proceso penal. ¿Dónde queda la cadena de custodia? O sea, como para darle fuerza al burdo procedimiento que han levantado, dicen que guardan las evidencias en el Banco Central. Y además, el Banco Central en Venezuela, PDVSA le entrega los dólares al Banco Central en Venezuela, y hay que revisar el destino de esos dólares al precio que los entregaba el Banco Central. Entonces, ¿qué garantía tiene que estas pruebas estén en las bóvedas del Banco Central? No es ninguna garantía, sino que es una garantía de impunidad, porque eso es lo que se quiere en Venezuela. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos, fiscales y procuradores. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada, con el terrorismo, con el tráfico de drogas y corrupción tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo. Por eso se impone la aplicación de soluciones jurídicas aplicadas al ordenamiento jurídico internacional, que procuren el cumplimiento de los principios de cooperación. En ese sentido, yo solicito la ayuda de todos ustedes. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Una aspirina, comprar una aspirina en Venezuela es una calamidad. Entonces, estos problemas que tiene Venezuela de falta de alimentos, falta de medicamentos, una inseguridad, donde el año pasado Venezuela tuvo un índice de homicidio de más de 70 por cada 100.000 habitantes. Una cifra alta en la región. Es más, me atrevo a asegurar que es la más alta de la región. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, como resultado de la corrupción que hay en Venezuela, yo quiero decirles, colegas fiscales y a quienes nos están oyendo, que yo seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos. Hay un ciudadano, un general que estaba privado de libertad. Raúl Isaías Baduel está desaparecido. Tiene más de 15 días desaparecido. Presuntamente fue sacado de su celda en una operación que se desconoce. Son informaciones que circulan. Y hasta ahora no se sabe de su paradero. Sus familiares temen por su integridad física y por su vida. Pero no solamente pasa con este ciudadano, sino que hay cientos de presos políticos. El doctor Ángel Serpa, Wilmer Azuaje, y estaría aquí mucho tiempo enumerando los privados de libertad, que no solamente están privados, sino que se ha mancillado su integridad, se ha mancillado su dignidad, porque las condiciones en que se encuentran detenidos son espantosas. El doctor Serpa, Ángel Serpa, que fue mi defensor en el procedimiento de inquisición que se me sigue en Venezuela, fue privado de libertad y lo tienen amarrado en un baño que no tiene las condiciones de higiene, un baño en las peores condiciones.
ahí está depositado el doctor Serpa y lo quiero denunciar ante mis colegas fiscales y procuradores y ante la comunidad internacional. Por eso yo pido a los que estén, a los países que están aquí representados, así como los organismos internacionales, exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. La propia empresa Smartmatic denunció el fraude de la constituyente. Esa constituyente se ha arrogado tener suprapoderes y el pueblo de Venezuela sigue sin alimentos, sin medicamentos y sin justicia. Yo pido primero que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento en materia penal a través de las asistencias mutuas, porque con seguridad esas van a ser destruidas. Exigir al gobierno que permita, ante la grave escasez de medicina y medicamentos, la implementación de un canal de ayuda humanitaria. Venezuela necesita la ayuda humanitaria, necesita alimentos, necesita medicamentos. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura, un país con tantos recursos. Igualmente, organizarnos en torno, y me incluyo allí, quiero colaborar también con ustedes, en torno a el combate a la delincuencia organizada. Venezuela es un país ubicado geográficamente muy estratégico y que es en tránsito de narcotráfico. Organizarnos para lograr medidas para el combate del tráfico de drogas. Igualmente, este canal humanitario lo necesitamos porque es impresionante. Yo estuve en Colombia y es impresionante lo que está ocurriendo en Cúcuta actualmente con los venezolanos. El desplazamiento diario que hay de venezolanos hacia Colombia y también hacia Brasil. Y el pueblo de Colombia ha tenido una solidaridad con Venezuela, especialmente en Cúcuta, dándole alojamiento y comida a los venezolanos. Y en ese sentido yo quisiera que esta reunión de procuradores y fiscales generales de Mercosur hiciera un pronunciamiento en torno a esa situación que está pasando el Estado venezolano. Que se pronuncie para dar un ánimo al pueblo venezolano, y también hago un llamado a ellos, al pueblo venezolano, a no perder la esperanza, a seguir luchando, a mantenerse firmes, porque todos estos obstáculos los vamos a superar, vamos a salir victoriosos, y la democracia, la justicia, la paz, la tolerancia y sobre todo la decencia, que es lo que desea Venezuela, un país decente, de autoridades con decencia, no con prontuarios policiales, no autoridades cuestionadas por la corrupción. Entonces, venezolanos, vamos a mantener la esperanza, vamos a mantener el deseo de cambiar, y a ustedes todos, procuradores y fiscales, muchísimas gracias por el apoyo, por permitirme la presencia en este evento y esos ánimos que me acaban de dar. De verdad que los voy a utilizar en función del bien, en función de la justicia, en función de mi país, en función de que la región avance positivamente hacia la democracia, las libertades, la igualdad, la tolerancia y sobre todo la añorada paz que en Venezuela estamos deseando. Muchísimas gracias. Bien.
11:08 en Brasilia. Son las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien participa a esta hora de la cumbre de fiscales y procuradores del Mercosur que se lleva a cabo en el territorio brasileño. Ha dicho: tengo pruebas que comprometen a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del régimen venezolano con casos de corrupción, específicamente con la empresa Odebrecht. También ha dicho que en Venezuela no les interesa que se investigue la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Y ha pedido ayuda, por supuesto, a este escenario, a los fiscales, a los procuradores de los países miembros de Mercosur, para que de alguna manera se tomen medidas frente a la crisis que se vive en Venezuela por cuenta de la corrupción, ha dicho ella, por cuenta del narcotráfico y sobre todo en la parte humanitaria, por la escasez de alimentos y medicinas que vive el país. Ha abogado, Karen, también en este escenario por la apertura de un canal humanitario. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, encendió el ventilador. Desde Brasil denunció graves casos de corrupción de la cúpula del gobierno de Venezuela, incluido el propio presidente Nicolás Maduro. Ortega dice que tiene documentos que probarían varias acusaciones de corrupción, incluido el caso Odebrecht. Aseguró que pronto revelará estas pruebas, pero su sucesor, Tarek William Saab, la acusa de ser una experta en montajes. Comenzamos con Francho Barón desde Brasil con esta historia. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha roto el silencio en Brasilia días después de su huida de su país, en el marco de una reunión de fiscales de países miembros del Mercosur celebrada en la capital brasileña. Ortega ha dibujado un panorama verdaderamente desolador de la situación que se vive en su país y ha denunciado la ausencia de justicia y el gran alcance de la corrupción en Venezuela. Puso como ejemplo la trama de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht en varias naciones latinoamericanas y su supuesto impacto en la cúpula del poder venezolano, incluidos el presidente Nicolás Maduro, el dirigente oficialista Diosdado Cabello y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, y aseguró tener copias certificadas de los documentos que demostrarán este extremo, documentos que, según advierte, verán la luz en breve. Yo no voy a informar de los adelantos que pueda tener la Fiscalía de Brasil en ese caso, porque corresponde informarlo a ellos. Sé que tienen una investigación, pero lo que nosotros hemos adelantado en Venezuela, esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan. A Nicolás Maduro, en virtud del principio de la jurisdicción universal, y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. Y estoy a la disposición para entregar todos los elementos que puedan servir para demostrar la certeza de estos hechos que yo estoy afirmando. A pesar de estas duras acusaciones contra Maduro, Cabello o Rodríguez, no pesa cargo alguno en los tribunales venezolanos hasta ahora contra ellos. CNN, por su parte, tampoco ha podido confirmar lo que asegura Ortega de manera independiente. Ninguno de los señalados ha reaccionado por ahora. Cabello sí ha dicho anteriormente que si hay pruebas contra él deben ser presentadas ante la justicia y que él mismo le dará las explicaciones necesarias a los jueces. Poco después de la comparecencia de Ortega en Brasilia, el nuevo fiscal venezolano Tarek William Saab respondió desde Caracas en tono contundente. Una persona que tenga un mínimo y átomo de vergüenza se hubiese puesto a la orden de la justicia. ¿Por qué no lo hizo? Y coopera, pues. 10 años después, escuchen, 10 años después, y fuera del país, vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo cual fuiste cómplice. Porque aquí yo he demostrado con pruebas, con números, con cifras, están en el sistema. No con montaje que pudiera haber esta persona hacer ahora, porque experta en montaje sabíamos era.
Ortega anunció que de Brasil regresa a Colombia, país que ya le ha ofrecido formalmente el asilo político. La misma oferta le ha hecho Brasil, según ha confirmado el canciller de este país, Aloysio Núñez. Un ofrecimiento ante el que Ortega por ahora no ha tomado una decisión y ha dicho que se tomará lo que queda de semana, los próximos días, para tomar, como decimos, una decisión final al respecto. Para CNN, Francho Barón. Le doy la bienvenida al diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nos acompaña vía Skype desde Caracas. Bienvenido. Gracias, diputado. ¿Por qué hasta ahora se le ha criticado a la exfiscal? ¿Por qué hasta ahora salir con estas acusaciones en contra de funcionarios de muy alto nivel en Venezuela? Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a la audiencia. Bueno, es evidente la vinculación de corrupción en este momento del alto régimen de Nicolás Maduro Moros. No solamente con casos como el de Odebrecht, lo que llaman el CLAP, que son comités local de abastecimiento y producción, que además de ser un subsidio directo por la escasez, por el hambre en Venezuela, es una fuente profunda de corrupción. Hoy la Fiscal General de la República hace señalamiento directo al presidente, a Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, quien fuera ministro de Transporte y Comunicación durante un periodo importante de contratación con lo que es la empresa brasilera Odebrecht. Nicolás Maduro Moros fue canciller cuando se firmaron acuerdos binacionales entre Lula da Silva y Chávez, inicialmente, que se generó este vínculo no solamente binacional, sino que derivó en contrataciones de empresas, compra de alimentos, compra de carne directamente, compra de rubros esenciales para Venezuela, medicamentos, incluso hoy rubros medicamentos que todos hacen falta, por cierto, en Venezuela. Hoy adelanta la fiscal de esta investigación. Cuando digo la fiscal, porque es la única fiscal que reconoce el Parlamento venezolano, debido a que la constituyente, o lo que ellos pretenden nombrar como constituyente, nombró de manera írrita a Tarek William Saab, que hoy veíamos que él decía que ya sabe, que sabe montar expedientes. La fiscal, no sé si él lo está avalando por eso o no, o que fue cómplice durante 10 años. Es decir, el mismo que hoy usurpa una función en Venezuela dice que es real y que simplemente la fiscal es cómplice. O sea, el mismo Tarek William Saab, quien fuera defensor del pueblo hasta hace unos días y hoy usurpa función en la Fiscalía General de la República, está avalando lo que dice la fiscal, solamente que le molesta que ella fue cómplice supuestamente durante 10 años. Odebrecht, además, que es uno de los casos que ha abarcado la nación, sacando el hecho, Mario, y lo que nos sintonizan, de los sobornos, de la empresa, de los sobreprecios, en 5 obras emblemáticas que tiene la empresa en Venezuela, tienen 10 años en promedio de retraso, 16.000 millones de dólares contratados. Todas de ellas, la que más tiene porcentaje de ejecución es 50%, que es la línea 2 del Metro de los Teques, una ciudad satélite de la capital. En Caracas se invirtieron 1.600 millones de dólares, que hacen falta hoy, por cierto, para saldar la deuda comercial, por ejemplo, con medicamentos, para saldar la deuda comercial, por ejemplo, con alimentos, y no se puede hacer producto de esta corrupción que hay hoy en Venezuela. Ya lo decía, bueno, no queda contestada la pregunta, diputado, ¿por qué hasta ahora vendría la fiscal o la exfiscal a realizar estas denuncias ya tan específicamente, con nombres, con apellidos? ¿Por qué no lo hizo antes, estando todavía en funciones, digamos, dentro del país? Bueno, son dos elementos. Uno, con el caso Odebrecht, la carga de la prueba la tiene principalmente el Ministerio de Transporte y Comunicación. Los datos que estoy aportando yo, por ejemplo, son del Registro Nacional de Contratistas, está ahí en línea. Es evidente el retraso, es evidente los sobreprecios, son en algunos casos 844%, en el caso del Metro Guarenas-Guatire, por ejemplo, de sobreprecio con respecto al monto inicial. Hay unos supuestos claros de corrupción. Ahora, todo el escándalo deriva de la denuncia que se hiciera en Brasil. Eusenando Acevedo, que era el encargado, por ejemplo, de Odebrecht en Venezuela, había un sigilo judicial. Voy a dar la buena pro que hasta hace poco tiempo, que fue en julio que se vencía el sigilo judicial por parte, en el caso de Odebrecht, es que se sabe, además, la delación premiada que hiciera tanto Marcelo Odebrecht como sus aliados en la región. Adicionalmente, los comités local de abastecimiento y producción, lo que llama la fiscal CLAP, que es el subsidio, debo insistir, por el hambre, por la escasez que hay en Venezuela a familias desposeídas, es algo reciente, que lo ha denunciado mucho la Comisión de Contraloría, la cual yo hoy tengo la responsabilidad de presidir, y se ha llevado a cabo esta negociación. Por cierto, que se dio cuenta porque el gobierno mexicano pensó que estaban evadiendo impuestos
en México, cuando el cargamento de salida en México, por ejemplo, declaraban $5 millones y a la entrada en Venezuela se declara $31 millones. El problema era el sobreprecio que había, claro, en el cargamento en Venezuela, no iba a ir en México. Diputado, hace unos días también, cuando Estados Unidos anuncia estas sanciones contra varios funcionarios de Venezuela, México adopta la misma política prácticamente. Llamó mucho la atención en México porque decía, bueno, ¿por qué están haciendo eso? ¿Habrá información de que hay funcionarios venezolanos teniendo empresas en México? ¿Me está respondiendo parte de eso? Es decir, ¿sí hay la información en México de que hay funcionarios de Venezuela teniendo inversiones, empresas? Sí, hay información precisa que además vinculan a quien fuera o quien señala como testaferro del vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, que es el señor que es su testaferro, que lo señaló el gobierno americano de poseer montos por encima de $100 millones en activos en los Estados Unidos. Él sería el poseedor de una de estas empresas que hace la importación de alimentos en Venezuela. Entonces imagínate el drama para los venezolanos que hoy deben enterrar a niños de 2 años que pesan 4 kilos por falta de alimento, que además no solamente sea una fuente de corrupción, sino también de control social en este momento. Juegan con el hambre del venezolano, claro, juegan con la necesidad, y es un drama muy importante en nuestro país. Tengo que hacer una pausa, diputado, ¿no me permite, por favor? Regresamos con el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, para seguir analizando las acusaciones, graves acusaciones de la exfiscal general contra varios funcionarios del gobierno. Diputado, ¿qué futuro puede tener esta acusación, esta serie de acusaciones que presenta la exfiscal Luisa Ortega en el contexto en que se vive ahorita en Venezuela? Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que ha asumido las funciones de la Asamblea Nacional, o gran parte de ellas, un fiscal general, Tarek William, que también pues ha estado alineado al gobierno desde hace ya varios años, y por otra parte también un sistema judicial que también parece estar alineado al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué futuro se le ve a esto? Bueno, y lamentablemente, Mario, en Venezuela vivimos una dictadura, un suprapoder que se erige de manera inconstitucional, que se erige de manera irregular, a sangre y fuego. Mataron a 150 jóvenes en estos 150 días de protesta en Venezuela para poder implementar ese modelo. Lamentablemente hoy se hace difícil ahondar en la investigación y que se haga justicia en Venezuela, producto de la corrupción, producto del narcotráfico, producto de la persecución política, de la violación de derechos humanos. Lo que no dejamos de hacer los venezolanos, en su gran mayoría, porque así lo demostró con una Asamblea Nacional mayoritariamente a favor del cambio, mayoritariamente a favor de una transición política pacífica en Venezuela, es que no vamos a dejar de hacer las investigaciones. Lo hemos hecho desde la Comisión de Contraloría, también estuvimos en Brasilia adelantando investigación, vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias. Lo que tenemos también certeza es que habrá justicia en Venezuela para esos que hoy se robaron el dinero del pueblo de Venezuela, las reservas petroleras probadas más grandes del mundo, pero que hoy en Venezuela niños mueren de hambre, que hoy en Venezuela no hay tratamiento para pacientes renales, que hoy en Venezuela lamentablemente no se consigue fórmula infantil para nuestros niños, que hoy en Venezuela lamentablemente es la capital, Caracas, la capital más violenta del mundo. Va a haber justicia, va a haber una transición democrática. La mayoría del pueblo de Venezuela rechaza el régimen de Nicolás Maduro Moro. Hemos visto no solamente la participación masiva en las calles de los venezolanos, sino la defensa de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente, ese fraude que pretende implementar, la usurpación de funciones de Tarek William Saab como fiscal improvisado y nombrado de manera irregular por alguien que no tiene competencias, no constituye lo que hoy es el sentir del venezolano. Que existen instancias internacionales donde estas acusaciones por corrupción pueden tener eco, ¿hay atribuciones? Bueno, hay jurisdicción en cada uno de los países. En el caso de México, las empresas que hicieron contrataciones con Venezuela. En el caso de Estados Unidos, la congelación de bienes de muchos de los funcionarios públicos hoy denunciados por Luisa Ortega Díaz. En el caso de Brasil, la investigación que se adelanta y la detención de los directivos de Odebrecht. En el caso venezolano, lamentablemente, tomará tiempo, y la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela es que todo este dinero que se han robado, que está demostrado además en cada una de las multilaterales, parte de la denuncia que hace Luisa Ortega Díaz, parte de la denuncia que parte de Brasil con el caso Odebrecht, es que podamos en algún momento poder repatriar ese dinero para financiar la reconstrucción de Venezuela y la modernización de nuestro país.
En su caso, diputado, ¿usted sigue siendo un interlocutor válido para sus contrapartes en el extranjero? Es decir, ¿puede usted hablar con los fiscales brasileños? ¿Se le reconoce su posición como asambleísta nacional? Vaya, porque hay una asamblea constituyente que está asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional. Bueno, ellos pretenden usurpar las funciones, ya lo han dicho casi 60 países del mundo que no reconocen lo que de ahí emane por no solamente tener ilegitimidad de origen en una irregular convocatoria, sino también en lo que fue el proceso, la empresa proveedora de servicios Smartmatic al Consejo Nacional Electoral venezolano denunció un fraude, además, en ese proceso al inflar los resultados. Hay ilegitimidad de origen, ilegitimidad de desempeño, no lo reconoce el mundo y está entrampado. Está en un laberinto el régimen de Nicolás Maduro Moro al no tener hoy dinero para cubrir las necesidades básicas del pueblo de Venezuela, al usar mucho o parte de los fondos públicos en corrupción, en tratar el manejo de la opresión, de la represión en Venezuela, así que lo deja en una situación muy precaria para atender la situación crítica en Venezuela. Nosotros seguimos representando a Venezuela como parlamentarios en el mundo. Lo hace hoy la Fiscalía de la República, reconocida por los fiscales del Mercosur, reconocida el día de ayer en los días anteriores en Colombia, y el que tiene el problema hoy es Nicolás Maduro Moros y lamentablemente, y debo decirlo, el pueblo de Venezuela al no poder encontrar lo básico para poder vivir hoy en nuestro país. ¿Habrá jueces tal vez en el sistema judicial, en el Poder Judicial, que podrían, en su opinión, asumir una postura fuerte, con documentos en mano, con estas pruebas que se están presentando, a tal vez pues iniciar algún proceso judicial? Hoy está totalmente secuestrado el Poder Judicial en Venezuela. En el momento que la fiscal general de la República actuó en nombre de la Constitución, e incluso trataron de utilizar fiscalía militar, acusar militarmente a civiles, incluso a diputados, en el caso del diputado Gilbert Caro, por ejemplo, hoy con casi 220 días preso, para poder hacer un bypass a lo que es la justicia regular. Así que hoy, con muchísima persecución, con muchísimo amedrentamiento, veamos lo que hicieron con la fiscal, veamos lo que hicieron con el diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal de la República, al también perseguirlo. Así que en este momento, hoy, con la opresión que existe en Venezuela, está en serio riesgo, por supuesto, el sistema judicial entero en Venezuela, la persecución, incluso la vida de muchos de nuestros jóvenes, cuando por protestar los asesinan, cuando por protestar los encarcelan, cuando hay casi 15.000 heridos producto de la represión en Venezuela solamente en los últimos 150 días, y casi 700 presos políticos en este momento en Venezuela. Investigaciones por corrupción, y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Estoy hablando de Tarek William Saab, quien, de acuerdo a la información que manejamos, efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. Y así como esto, tenemos que construir un expediente, una investigación en que a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción, y fui en un proceso de 32 minutos, 32 segundos, realmente muy breve. Fui separada ilegítimamente de mi cargo, y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República, una persona que tiene 6 expedientes sumado a la constituyente,
una forma de destruir la Constitución y las leyes, una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esta constituyente tiene una comisión por la justicia, se llama, con facultades para imputar, para perseguir, para condenar, y como vuelvo a citar al fiscal general de Uruguay, para, de manera como una inquisición, tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político, porque eso es lo que se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo. Se van a perseguir. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas de Venezuela. La ex fiscal Luisa Ortega comenzó a cantar toditito, señores. Agazate Nicolás Maduro. Luisa Ortega está denunciando en Brasil ante los cancilleres de diferentes países todos los actos de corrupción en Venezuela. A continuación les dejo precisamente con el resumen de noticias, con las declaraciones de Luisa Ortega, como también los análisis y los cuestionamientos correspondientes. Al final del video déjenme su opinión. ¿Qué piensan de todo lo que está cantando Luisa Ortega? 10:54 de la mañana en Brasilia comenzó la intervención de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur. Escuchen. Seguir a los adversarios políticos, no solamente para perseguirlos, sino para destruirlos. Y en el caso concreto, he sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar. No solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete